Ayer fue un día bueno, fuimos a evangelizar y habían más de 40 personas, creo que a 50 donde fuimos. La mayoría pues ya llegaron a Cristo, pero sí parece que les impactó el mensaje de evangelización que el pastor dio. Y, pues, algunas se emocionaron más de la cuenta, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor todo lo que hagamos esta mañana. Niños, todos de pie. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Oh Dios, nuevamente nos dirigimos a usted desde este rincón de la tierra, en la cual estamos aquí, reunidos con el propósito de aprender de su palabra, no sin antes alabarle cantándole himnos. Así que le damos gracias también porque tenemos visitas esta mañana. Gracias por impulsar a la señora a estar aquí con nosotros. Gracias porque alguien les rogó que vinieran acá y pues aquí los tenemos. Gracias por ello, Padre. También pues por personas que ya días no estaban con nosotros, bienvenidas sean. Gracias, Padre, porque también están aquí con nosotros. Por todo lo que vayamos a hacer esta mañana aquí, sea dirigido por usted, por medio de nuestras personas. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a comenzar cantando el himno 319, Dulce Comunión, 319. Cantemos todos pues. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz será. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Ahí a poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, amén, lindo himno. Bien, ahora damos paso a la bienvenida y a los anuncios por el pastor Zaid. Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga esta mañana. Amén. Qué bendición tenerles este día de escuela dominical. Dando gracias a Dios por la oportunidad que nos dio Él en este momento de poder levantarnos y poder estar todos aquí en este lugar donde estamos glorificando y exaltando el nombre de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios ha dado ese propósito de podernos cada día saber bien de que todos los tiempos cambian, pero Cristo nunca cambia. Amén. Que así debe de ser, y así debe de ser pensado y tomado en nuestros corazones. Bien, hermanos, vamos a saludar a las personas que nos visitan por primera vez. No antes también saludando a los hermanos que están por las redes sociales. Gracias a Dios por aquellos comentarios que hacen a nuestra página de nuestra iglesia. Gracias por las palabras de aliento también, y que Dios bendiga sus vidas grandemente. Y nosotros desde aquí, Honduras, la República de Honduras, ¿verdad? Centroamérica,
estamos compartiendo el mensaje de Dios a todo el mundo entero. Así que hermanos, Dios les bendiga a través de las redes, amigos, hermanos y sobre todo colegas, ¿verdad? Que estamos juntos en este batalla de poder llevar siempre el mensaje de su palabra, ¿verdad? Amén. Vamos a saludar entonces a los hermanos que nos visitan por primera vez. En los niños, si hay un niño que viene por primera vez y tal vez no lo menciono, ahí se anima, se pone en pie y nosotros le vamos a saludar. Pero tenemos a Dulce que viene ahora a nuestra iglesia. Bienvenida sea a la casa del Señor. Tenemos a Gustavo, ahí está, ¿verdad? Gustavito, bienvenido a la casa del Señor. Carlos, ¿verdad? Pero me dice que le diga el chino, pero él se llama Carlos, ¿verdad? Así que tenemos también otro niño que nos visita por primera vez. Ponte de pie, varón, ¿cómo te llamas? David, bienvenido David a la casa del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver de los adultos. Faltan más niños, pidieron varios. Otro niño nuevo, vamos a ver otros niños nuevos. Aquí sale. Son a ver, una niña, ¿y ella cómo se llama? ¿Cómo se llama la gemelita? Diana Sofía y Diana Michelle. Diana Sofía y Diana Michelle, así, ¿verdad? Muy bien, bienvenida. ¿Y su mamá se llama? Ani. Ani, bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién más? Allá tenemos, ¿cómo se llama? Sí. Tiffany, muy bien, Tiffany, bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? ¿Alguien más nos visita por primera vez? Tenemos también la jovencita, ¿se llama? Ponte en pie. Muy bien, Cristel, bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No nos dejamos sin mencionar? Bueno, pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor y los que ya somos viejos de estar, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros esta mañana preciosa de escuela dominical, hermano. Y sobre todo saber de que Él nos tiene aquí como ese gran privilegio que tenemos, ¿verdad? De levantarnos muy contentos y muy alegres, hermanos. Así que démosle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así que sean bienvenidos todos, levantamos vuestras manos, nos saludamos y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra hermana Francisca está con nosotros hoy, ¿verdad? Ayer, como decía nuestro hermano Juan, estuvimos evangelizando, compartiendo el mensaje de Dios también, aprovechando en la amistad y amigos y sobre todo familia de nuestra hermana Francisca, que prácticamente había más de 50 personas ahí, hermanos. Pero déjame decirle que el mensaje se impartió y fue de gran bendición, porque aparte de que Dios tocó el corazón de la persona que queríamos también que tocara el corazón, Dios hizo la obra perfecta. Creemos que Dios está haciendo la obra perfecta. Así que gracias a Dios porque están con nosotros nuestros hermanos, ¿verdad? Y la fidelidad de nuestra hermana hacia la obra del Señor, hermana. Así que bienvenidos todos, hermanos, sean bienvenidos con toda alegría, ¿verdad? Y esperamos que estén felices porque Dios tiene grandes cosas para nosotros y estemos contentos. Rápidamente con los anuncios. Hoy a las 5:30 tenemos nuestro servicio evangelístico. Hoy no se pierde el sermón, no se pierde esta oportunidad de escuchar palabra de Dios, que es lo más importante en nosotros. Pero asimismo, hoy mismo en la tarde yo voy a convocar a todos los maestros de escuela dominical a las 3:30, 4 en punto. 4 en punto, todos los maestros de escuela dominical los necesito aquí en el templo. Tenemos un asunto que resolver hoy en esta tarde. Así que hermanos, sean bienvenidos, estén contentos con Cristo, somos más que vencedores. ¿Están alegres, hermanos? Amén. No escucho el amén, hermanos. Tienen que escucharse. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Así que esos son los anuncios. Estamos esperando, no sé todavía cómo compartían con uno de los hermanos líderes, hombres de la iglesia. No sé si realmente van a reabrir un tercer dígito ya. Y parece que aparte de eso quitarán el toque de queda de las 8 de la noche, se va a alargar un poquito hasta las 10. Si es así, pues el miércoles vamos a pasar a hacer la ruta para la democracia y los lugares que corresponden, porque es un horario que probablemente sí nos llega al preciso en no tener ya ese problema. No, todavía no lo sé, pero eso es lo que estaban comentando,
pero queremos las noticias. Yo al ver eso, así mismo les informo, ¿verdad? No se lo esperan, y si usted se da cuenta ya que ya se quitó ese toque de queda y se alargó, pues no espere que yo le diga que va el hermano a pasar, sino ya sabemos bien que vamos a hacer la ruta. Así que hermanos, no se esté perdiendo eso de bendición, esperando que se abra. Oremos para que Dios tome ese control en nuestras vidas. Así que hermanos, Dios les bendiga grandemente. Esperamos que en nuestro país tomen esas decisiones, porque en otros países no hay toque de queda. En nosotros solamente el que hemos puesto toque de queda. Simplemente tengamos las medidas de seguridad. Lávese las manos antes de comer y todo eso, ¿verdad? Y trate de no enfermarse en cuanto a la gripe y la tos. Tomar mucha cebolla, ¿verdad? Le estoy dando un buen elemento, mucho jengibre licuado con cebolla roja. Y eso es delicioso porque yo me lo como siempre, ¿verdad? Así que hermanos, eso es bueno. Y échese un limón bueno, así ve, crudo, se lo toma, lo chupa con toda alegría y se ríe así, ¿verdad? Y verá que delicioso va a ser. Así que hermanos, sean bienvenidos, Dios les bendiga. Amén. Bien, le vamos a seguir cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 422, para andar con Jesús. Para andar con Jesús, no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, sus fieles esperan en Él. Obedecer, confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien sugiere a Jesús y una sombra verá, si confiamos su vida le da. Ni temores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca de alcanzar, si rendidos no vais a faltar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén, amén. Bien, ahora vamos a pedir al hermano Orlando y Josué que por favor se hagan presentes para recogernos los diezmos y las ofrendas. Mientras tanto, vamos poniéndolos de pie, por favor. Himno 425. Puestos de pie, hermano. Vamos a orar por la ofrenda. Que venga de corazones contentos y llenos de alegría. Oremos, hermano. Bendito Dios Padre Celestial. Le damos las infinitas gracias por estar esta mañana, gloriosa que nos has regalado, Padre. Y un día más de vida, Padre.
Bendíceme los hermanos que dejaron sus hogares para aprender y poner en práctica, Padre, para poner en práctica, Padre. También bendíceme a nuestros hermanos que hoy vinieron contentos, Padre, por la ofrenda que va a ser recibida. Padre, bendícela. Yo sé que no necesitas nada, pero nosotros sí, para que las obras sigan adelante. Amén, hermano. Amén. Pueden sentarse, vamos a cantar el himno 435. Aleluya. Antes de pasar al mensaje, vamos a preparar nuestra mente y nuestros corazones cantando el himno 313, himno en el cual va a ser dirigido por el pastor Zaire. Vamos a cantar todos juntos. Sentir su presencia, decir que le amo, abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Muy bien, voy a pedir a los niños primero en orden. Por ahí. Van a pasar por este lado, por el lado donde está nuestro hermano Rey y nuestro hermano Lionel, con sus maestras en orden. Si no, no hay premio. No sé si hay premio. Muy bien. Aquí tenemos flote de niños. El futuro. Amén. Las señoritas, vamos a pedirle que pasen con nuestra hermana en orden.
Bien, los grandotes y pequeñitos nos quedamos aquí, ¿verdad? Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Así que los que están por las redes también, pon a tu lado la palabra de Dios, tu libreta de notas, para que no pierdas el sentido de lo que vamos a estudiar. Tu lapicero, si lo tienes ahí, para hacer los apuntes necesarios de lo que vamos a hablar esta mañana. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento en el libro de Hechos. Hemos estado viendo estos libros maravillosos de que Lucas escribió, ¿verdad? También como autor del libro de Hechos. Quiero que vayamos al capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso del 19 al 30. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Participamos todos de una manera antifonal. Hechos capítulo 11, verso del 19 al 30. Cuando tú lo tengas, tú lo confirmas diciendo con un amén. Amén. Vamos entonces ahí al libro de Hechos capítulo 11, verso del 19 al 30. Dice el primer versículo: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20, ustedes. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, dirigirnos al Señor por medio de la oración. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu santo templo. Gracias porque hemos sido perseveradores, Señor, en poder luchar a través de esta crisis que hemos vivido, siéndote fiel, Señor, a pesar de las cosas que hemos pasado. Gracias porque nos diste el privilegio de podernos volver a congregar, Señor, a pesar de que todavía falta el proceso terminarse, pero creemos que tú tienes el control de todo, Señor. Este lugar, Padre, pertenece a ti, y sobre todo que seas tú el gobierno de nuestras vidas, Señor. Padre, que ninguna palabra humana salga de mi persona, sino que tu palabra sea predicada y llegue a los corazones, a sus mentes, Señor, y que cada uno reflexionemos y empecemos a ver las cosas como tú nos demandas que hagamos en nuestras vidas, Señor. Padre, haznos dignos de estar aquí, haznos receptivos de la palabra, que podamos aplicar lo que vamos a aprender esta mañana. Bendice la iglesia, bendice los hermanos que han estado con nosotros, los que estamos hoy aquí,
los hermanos que están a través de las redes sociales. Bendíceles a ellos, Padre. Ayúdales a crecer en tu gracia, en tu conocimiento, porque sabemos que tu tiempo está llegando a un punto de que pronto vendrás por tu iglesia, Señor. En tu mano lo dejamos todo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, vean ustedes los versículos que acabamos de leer esta mañana, sobre todo ahí en el pasaje de Hechos, capítulo 11, verso del 19 al 30. Y fíjense que aquí el autor Lucas nos muestra en este pasaje que encontramos, y directamente lo voy a decir así, una exhortación para que el creyente dé el mayor ejemplo al apropiarnos, hermanos, para que una congregación crezca con cualidades para la expansión del evangelio ante cualquier persecución que nosotros vayamos a enfrentar. Vuelvo a decir, lo que Lucas nos quiere decir esta mañana es que encontramos una exhortación para el creyente del mayor ejemplo. Vamos a hablar del mayor ejemplo que habla aquí este pasaje, al apropiarnos nosotros para que una congregación crezca, florezca, crezca con cualidades para la expansión del evangelio ante cualquier persecución que nosotros enfrentemos. Y hoy estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde una pandemia, como comentábamos con pastores, vemos la tristeza de ver que muchos ahora están fuera de la iglesia. Ya muchos se les olvidó que existe un Dios todopoderoso. Se les olvidó de repente que el Señor nos ha librado de crisis difíciles, de una enfermedad fatal, que de repente usted dirá, bueno, Dios ha obrado en mi vida, me ha protegido. Y a través de todo este proceso de circunstancias difíciles, que cual las leyes han implementado, podemos estar dentro de una casa, ha sido una crisis terrible donde el cristiano ha enfrentado. Pero hoy vamos a ver un mayor ejemplo para aquellos que nosotros creemos en Cristo, que debemos de apropiarnos, debemos de tomarlo en cuenta y practicarlo para que esta iglesia bautista bíblica Gracia Admirable florezca, crezca, pero crezca no por crecer, sino que con cualidades como lo vamos a ver esta mañana a través de la Biblia. Y Dios quiere que la iglesia crezca con propósitos y cualidades bíblicas, no crecer por una emoción, sino como la palabra de Dios nos dice. Hoy he titulado el sermón de esta mañana y lo he llamado Un cristiano ideal. Un cristiano ideal. Vean el tema de hoy en día. Vean el título del sermón. Escuche cómo lo menciono. Un cristiano ideal. Pregúntate y dite a ti mismo esta mañana en tu mente y en tu corazón. ¿Tú eres un cristiano ideal para el mundo? ¿Tú eres un cristiano ejemplo? ¿Tú eres un cristiano con cualidades que la Biblia nos enseña ante un mundo que necesita escuchar de Dios? No necesita ver quién es el más poderoso o quién tiene más fuerza. Necesita ver a un cristiano que ha recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Ahora bien, hermanos, quiero decirte esto: cada iglesia necesita miembros ejemplares. Cada iglesia necesita miembros ejemplares. Yo como pastor, yo deseo tener miembros ejemplares que puedan colaborar, hermanos, para que crezca la congregación, no para que disminuya la congregación, sino para que se multiplique la congregación. La iglesia en Antioquía creció porque sus miembros tenían esas cualidades. De manera, hermanos, que entre los resultados que tuvo la persecución desatada contra la comunidad de Jerusalén, a raíz del martirio que pasó Esteban, acuérdense que hablamos de Esteban, que Esteban fue apedreado, y todo fue porque él predicó la palabra de Dios, porque llevó el mensaje correcto ante un mundo, ante personas que deberían reconocer que necesitaban del Señor. Pero ¿qué le produjo esto? La muerte. Y la huida de gran parte de sus miembros, porque muchos huyeron, hermano. Lo que iba a tener mayor efecto histórico fue la fundación de una iglesia allá en Antioquía de Siria. Una iglesia que se fundó, una iglesia que fue clave para que el mensaje de Dios se propagara.
Y entre los resultados, hermanos, quiero decirte, esta ciudad se convirtió después rápidamente en el centro de la cristiandad. Después de haber muerto Esteban, muchos corrieron, muchos se esparcieron, aquellos que creyeron en Cristo, pero esto llevó a un resultado positivo. La iglesia nace ahí, esa iglesia se convirtió rápidamente en ese centro de la cristiandad. Y lo que es mucho más importante ahora, quiero decirte esta mañana, hermanos, históricamente, se constituyó ahí, hermano, en el punto de partida para la evangelización en esa historia. De los gentiles en una gran escala, formidablemente el evangelio empezó a crecer. En efecto, hermano, fue esta iglesia la que organizó la primera gran expedición o expedición misionera formal que se dio en ese tiempo, en que Pablo y Bernabé fueron enviados a Chipre y allá a Asia Menor. Por eso miren ahí en el capítulo 13 de Hechos, vean el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, miren, profetas y maestros. ¿Quiénes son ahí? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando gestos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé, ¿y a quién dice ahí? Y a Saulo para la obra a que lo sea. ¿Qué dice ahí? Ahí se emplea literalmente en la misión de ver el plan misionero para la iglesia. No solamente, hermano, no solamente la conversión de Saulo que sucedió, sino también el primer viaje misionero de Pablo, y se puede trazar aquí indirectamente, hermanos, de una forma hasta Esteban, hermano. Antioquía de Siria, quiero decirte, se fundó en el año 300 después de nuestro Señor Jesucristo. Era por un hombre llamado Seleuco I, que era fundador de la dinastía de los Seleucidas, en la época de los Macabeos, históricamente. Y le dio este nombre en honor de su padre Antíoco. Ahora bien, según el historiador Claudio Josefo, Antioquía era la tercera ciudad, óigame bien, Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. En el siglo I de la era cristiana contaba con cerca de 500,000 de habitantes había en esa época. Desde el principio tuvo una fuerte colonia judía y sobre todo al cual el fundador de la ciudad reconoció los mismos derechos en esa época que a los griegos. Hermano, Claudio Josefo elogia a este historiador su sinagoga como una de las más lujosas en la historia, y las relaciones entre los judíos y los griegos eran bastante intensas en esa época. Ahora bien, viendo todo este panorama de cómo surge de algo que aparentemente fue duro, fue triste ver la muerte de Esteban, pero eso produjo que se fundara una iglesia en Antioquía de Siria, una iglesia que fue oportuna para poder ver el centro ahí de la cristiandad. Qué bonito ahora la iglesia que se fundó aquí en la Mendieta, una iglesia que debe de ser ahora el centro de la cristiandad para propagar y llevar el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Por esa razón esta mañana vamos a ver la iglesia en Antioquía creció porque sus miembros, ¿saben por qué creció esa iglesia? Porque sus miembros tenían esas cualidades. ¿Cuáles son? Vamos a estudiar 4 propósitos de ellas. Miren las cualidades que la iglesia, que los hermanos creyentes tenían en esa iglesia de Antioquía, y por eso creció la iglesia. Ahora yo te voy a decir esta mañana, pon atención. Yo espero que tú empieces a practicar estas cualidades de esta iglesia, porque eso, miembros de esa iglesia, hizo que la iglesia creciera. Pero muchos hoy en día, esta mañana, dicen, es el pastor que tiene la obligación que la iglesia crezca. A él señalan, a él lo dirigen, a él lo acusan, cuando la iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Pero si tú estás dando un mal testimonio, no estás teniendo las cualidades bíblicas, ¿cómo creen ustedes que la iglesia pueda crecer? De manera, número 1, vamos a ver ahora, un cristiano ideal es porque es una persona no derrotada.
por la persecución. Óigame bien, primera cualidad que vemos es porque es una persona no derrotada por la persecución. Vea lo que dice el verso 19 del capítulo 11 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden, lo apedrearon, lo mataron, pasaron hasta ¿dónde ahora? A Fenicia, Chipre, ¿y a dónde? Y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo que dice ahí, hermanos, la palabra que inician aquí en el párrafo, ahora bien, los que habían sido esparcidos, ahí en el verso 19, vean ahí, son exactamente las mismas palabras que el griego emplea en la cláusula inicial del capítulo 8 de Hechos, verso 4. Vean cómo dice Hechos 8, 4. Él dice, pero los que fueron, dice ahí, esparcidos, miren, iban por todas partes y anunciando el que dice ahí, el evangelio, hermano. Son exactamente la misma. Y aquí hay algo que es narrado de nuevo, hermanos, porque la dispersión comenzó con la persecución que hubo con el motivo de Esteban. Así empezó la iglesia a expandirse. Por ese motivo que dio de ver cómo asesinaron a Esteban, muchos creyentes miraron de un hombre fiel ahí morir y honrar a Dios hasta el último momento que estaba siendo apedreado. Eso motivó a creyentes a decir, sigamos adelante, sigamos predicando el evangelio y tomemos ese ejemplo digno de este varón llamado Esteban. Los cristianos, hermanos, dispersaron, viajaron, miren bien, al norte, dice ahí, hacia Fenicia, o sea, la ciudad que se encuentra entre la ciudad de Tiro y de Sidón, la moderna Líbano, que es ahora en la costa norte, allá de Palestina y Chipre. Las islas más grandes del extremo oriental del Mediterráneo y sobre todo lo que vemos ahora, Antioquía. Ahora bien, hermano, qué interesante es ver aquí, como un resultado, Antioquía era célebre por su inmoralidad, hermano. Sin embargo, muchos judíos y prosélitos que habían recibido como primeros a Cristo, vivían ahí. A estos se les evangelizó primero porque está declarado que los primeros misioneros, hermanos, no hablaban a nadie la palabra, sino dice ahí la Biblia a los judíos. Probablemente esto sucedía antes de la experiencia de Pedro allá en Cesarea. Por esa razón ellos solo se esparcían hablando el mensaje a estas personas. Pero la muerte de Esteban, hermanos, había ayudado a movilizar el evangelio hasta Samaria. ¿Qué es lo que estamos hablando esta mañana? Dios quiere de nosotros que seamos personas no derrotadas, aunque haya persecución. La iglesia que se siente perseguida, sea las cosas críticas que enfrentemos, Dios demanda que sigamos adelante hasta el final. No podemos desmayar, no nos sintamos derrotados. El día que dijeron, el mes de febrero de este año 2020, las autoridades dijeron no van a salir ningunos. Todo centro se va a cerrar por una pandemia que asemeja. Toda iglesia no se va a poder reunir. Toda situación ya está crítica. Y la policía tenía que tomar en cuenta esto porque el que andaba afuera iba a ser sancionado. Pero esto nos llevó a hacer una persecución al creyente y sobre todo a la iglesia. Porque esto sabíamos bien los pastores que iba a ser un elemento también para comprobar quiénes somos verdaderamente creyentes. Íbamos a comprobar también quiénes verdaderamente estaban confiando y depositando toda su vida en el Señor. Pero sin embargo, esto nos llevó a pensar que no debíamos de derrotarnos. Teníamos que seguir adelante. Teníamos que predicar el evangelio. ¿Cómo? Pues gracias a Dios teníamos medios ahora. Un internet, un medio donde podemos transmitir. Y estuvimos utilizando y lo seguimos utilizando. Pero esto nos llevó a que no nos debíamos derrotar, teníamos que seguir firmes, teníamos que seguir adelante. Y la Biblia enseña ahora esta mañana que el creyente debe de tener esa cualidad, no derrotarse. Y muchos de nosotros en este tiempo, cuando hay crisis, es donde más nosotros nos aflojamos y nos sentimos derrotados.
Por eso siempre tenemos que decir que con Cristo somos más que vencedores. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que la iglesia en aquel tiempo no se sentía derrotada. Los creyentes eran firmes, sólidos en la palabra de Dios, hermano. Asimismo había incitado a Saulo a perseguir a la iglesia. Recuerden que cuando no era Saulo perseguía a la iglesia, pero los hermanos seguían predicando el mensaje de su palabra. Ahora bien, ¿por qué es una persona no derrotada por la persecución, hermano? Número uno, vamos a decir porque la persecución, ¿saben qué hace? Refina al creyente. Nos refina, nos pule. La persecución nos hace fuerte. La persecución nos hace sólidos en nuestra oración. La persecución nos hace firmes en la palabra de Dios. Que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Vean lo que dice nuevamente el verso 19 rápidamente de Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Mira dónde fueron: Chipre y Antioquía. No hablando a nadie palabra, mire, sino solo a los judíos. Hermanos, la Biblia dice, si usted busca en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 10, mire lo que dice 2 de Corintios 12, 10. Por lo cual, dijo Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice él al final, entonces soy, ¿qué dice ahí? Fuerte. Fuerte. 2 de Corintios 12, 10. Soy fuerte. Hermanos, por eso, por amor a Cristo debemos de gozarnos en las debilidades. Pero hemos perdido nuestros enfoques. Hoy estamos viviendo tiempos donde las personas, los creyentes, han perdido el enfoque de ser un creyente. Se nos ha olvidado quién murió por nosotros. ¿Cuánto creemos que Dios tiene el control de todo? Amén. Él hasta el último momento tiene el control de todo. Pero si yo me hubiera pensado decir esta pandemia, pues vamos a dormir todo este tiempo, ¿cómo estaría la iglesia ahora? Ya no existiera. Pero tenemos que entender que cada situación que enfrentemos es para refinar nuestras vidas en el Señor. Yo me motivo porque el Señor me motiva, porque Esteban me motiva, que murió apedreado y siguió siempre glorificando el nombre de Dios hasta el último momento de su muerte. ¿Por qué razón, hermano, debemos de ser una persona no derrotada? Ya vimos que la persecución nos va a refinar. Número 2, porque la persecución, ¿saben qué hace? Extiende el reino. Miren lo que dice el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, mira, ahí va extendiéndose. A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, mira hasta donde ahí le especifica: Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Se fijaron? La persecución, ¿sabe qué hace? Extiende el reino de Dios. ¿Saben qué está haciendo nuestra iglesia? Ha hecho que el mensaje de nuestra iglesia se extienda a nivel de una red social. Nuestros mensajes, damos gracias a Dios que ha llegado fuera de nuestras fronteras. Y el mensaje sabemos bien que ha sido de edificación para muchos. Y es el plan y el propósito que cual nosotros debemos de tener, que el mensaje se pueda extender a nivel del mundo. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de ser creyentes firmes, creyentes que tengan esa pasión por seguir adelante hasta el último momento por la palabra de Dios, por ese Dios que murió a través de su Hijo Jesucristo, derramando su sangre. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen todavía. Y aún así Él sigue esperando que nosotros lleguemos y procedamos al arrepentimiento. La iglesia tiene que ser una iglesia de buen ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cómo es posible que el evangelio se va a expandir, el reino se va a extender, si nosotros damos mal testimonio? Vean ustedes,
de repente no estamos haciendo las cosas adecuadas. Yo creo que el creyente debe de ser de buen testimonio. ¿Cuánto creen que así debe de ser? Pero si yo los encuentro a ustedes peleando allá afuera, ¿eso es un buen testimonio? ¿Cómo lo ven ustedes? No es buen testimonio. Usted dice, nadie me está viendo. Eso dice usted, que nadie lo está viendo. Eso cree. No, pero yo me escondo, me disfrazo, me pongo peluca. Eso dice usted, que nadie lo está viendo. Donde más no se imagina, los primeros que lo están viendo son los que están dentro de su casa. Y usted quiere decirle, hijo, pórtate bien, va a la iglesia. ¿Qué te va a contestar tu hijo? Pero si usted es un gran malcriado, dice mala expresión, ahí anda haciendo cosas negativas, malas, anda peleando ahí. ¿Cómo sus hijos van a poder tener ese respeto hacia nosotros si somos mal creyentes? ¿Cómo queremos ver una iglesia gloriosa multiplicada si nosotros somos un mal ejemplo? La iglesia hoy en día debe de ser un buen testimonio ante la comunidad. ¿Cierto? ¿Sí o no, hermanos? No me queden viendo asustados. Yo no sé si los de la señal ahí, de la transmisión también me quedan bien asustados, pero déjame decirte, el creyente debe de ser de buen testimonio, que glorifique, exalte y proclame el nombre de Dios. Y ese creyente debe de ser ejemplo para todos los que están alrededor de nosotros. Ese es el mensaje que Dios quiere a través de esto. Pero nosotros nos complicamos. Es que soy débil. ¿Cuál débil? ¿Qué dice Corintio? Ahí lo leímos, miraron. Cuando yo me siento débil, en Cristo soy fuerte. Y eso es lo que debe de tener el creyente en su mente y en su corazón. Pero nosotros nos equivocamos. ¿Por qué queremos, hermano? ¿Por qué razón? Número 2, vamos a ver un cristiano ideal. Ya vimos que no debemos de sentirnos derrotados. Ahora, número 2, porque es una persona, ¿saben? Ansiosa por testificar en todas partes. Óigame bien. Otra cualidad importante que debe de haber en nosotros, debe ser una persona ansiosa por testificar en todas partes. Vean el verso 20-21 del capítulo 11 de Hechos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, miren, ¿qué dice ahí? También a los griegos, anunciando el qué, otra cosa, ¿o qué? El evangelio del Señor Jesús, miren, y el versículo 21, y la mano del Señor estaba con quienes, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nunca va a estar el Señor de parte del creyente que esté haciendo cosas malas. Nunca. El Señor no estuvo y no va a estar cuando tú estás en tus conflictos, en tus problemas. Y no vaya a decir, no, es que el Señor me ha motivado a hacer esto. Falso. El Señor no participa de eso. El buen creyente confía, espera en el Señor y la justicia se la deja a Dios. ¿Cuántos lo creen que así debe ser? La iglesia dice ahí, miren, cuando se esparcieron, el 20 dice, había entre ellos unos varones, miren, varones de Chipre. Ay, qué bueno, hermanos. En nuestra iglesia tenemos hombres de Dios también. Y espero que hagan esto. Miren, los cuales cuando entraron en Antioquía, miren, ¿en qué se quedaron? Wow, mira Antioquía, qué bonito. Vamos al parque a disfrutar, qué bonito aquí en Antioquía. Miren lo que hicieron ellos. Hablaron también a los griegos. Y no es hablar de hablar, sino que anunciando el que, el evangelio del Señor Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes hacen eso? Donde van a reunirse, hablan del Señor. Donde van, dicen del Señor. Ese es el plan que Dios quiere de nosotros. Ayer en la evangelización, hermanos, déjame decirte, estamos orando por nuestro hermano Santiago, hermano de nuestra hermana Francisca. Todo miércoles hemos estado orando por la salud de este varón. Y una de las cosas que él decía en ese momento es que todo momento deberíamos tomar en cuenta, le dijo a toda su familia y a todos los que estábamos ahí, aprovechar el tiempo no para los chismes. ¿Cierto, sí o no, hermano Juan? Pero nosotros somos tan chismosos que nos gusta el chisme. Usted no dice ahora nada, ¿verdad? Pero sí nos encanta escuchar el chisme, ¿verdad?
Y él dijo, en vez de hacer eso, ¿saben qué debemos hacer? Aprovechar el tiempo para hablar de Dios, como lo estamos haciendo hoy. Eso quedó en mi mente y en mi corazón. Pero fíjense bien, que yo les garantizo que muchos de nosotros hacemos otras cosas menos hablar del Señor Jesús. No me contesten, porque alguno va a decir, no, es que ahorita no le quiero contestar, pastor, pero yo uso bastante mi testimonio. No mienta. Y una de las cosas es que tú y yo debemos hablar del Señor. Nada más, ese es el plan de Dios en esta tierra. ¿Quieren que su familia sea salva, hermano? Levante la mano. ¿Quieren que su familia sea salva? Entonces empecemos nosotros mismos a cambiar y a tomar esta cualidad. Que donde usted se acerca, fíjate que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Te voy a contar la historia de cómo Jesús transformó mi vida. O le puede decir, te voy a contar de un hombre que se llama Esteban, que lo apedrearon y era un hombre de Dios y siguió adelante. Y la iglesia creció. Pero tenemos que empezar nosotros mismos. ¿Por qué? De esa manera Dios va a obrar en la iglesia. ¿Cuánto lo creemos que así debe de ser? Hermanos, no empecemos a escuchar otras cosas. Pero aquí vemos algo importante. Usted tiene que tener esa ansiedad por testificar en todas partes. Recordemos la palabra cristiano, hermanos. Habíamos dicho el miércoles que el nombre se halla solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra cristiano, solo 3 veces. Lo miremos ahí en Hechos también, lo miramos en Pedro también. Pero afortunadamente, hermano, hubo unos hombres de Chipre y de Cirene ahí, como dice la historia en el verso 20 y 21, del norte de África, que eran un poco más liberales. Y cuando llegaron a Antioquía, predicaron al Señor Jesús a los griegos. Ellos se esparcieron más por allá. Y la iglesia de Antioquía estaba destinada a ser la base ahora de operaciones de los viajes misioneros de Pablo. Y fíjense bien en esto. Este sorprendente avance que se hubo ahí del evangelio en ese tiempo a los gentiles griegos que vivían también en Antioquía fue realizado por colaboradores de la fe que no se mencionan aquí en la Biblia. Se fijaron que no hay un nombre específico de las personas que fueron, pero eran creyentes que tenían a Cristo como nuestro único Salvador personal. Sin embargo, fue muy importante y crucial el paso que dieron estos hermanos. Hermanos, porque de Chipre, la isla que no quedaba muy lejos de Antioquía, y de Cirene, ciudad localizada ahí en el norte de África, vemos cómo se propagó el Evangelio de Dios. Hoy, hermanos, vean ustedes, todas estas personas creyeron en el Señor. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Entonces, ¿por qué es una persona ansiosa? Por testificar en todas partes. Número 1, te voy a decir por qué. Porque primero se fueron a los judíos únicamente. Mire lo que dice el verso 20. También los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Ellos llevaron el mensaje de Dios. Y ellos tenían esa base. Y empezaron a propagarse. Ahora bien, quiero decirte esto. Tú debes de ser ansioso por testificar de nuestro Señor. No te vayas a asustar de esto. No estoy de acuerdo por hacer una protesta en una calle. Aunque la ley del Estado de nuestro país, según la República, podemos hacer caminatas jurídicamente por democracia en hacer una apelación al gobierno. Pero un creyente no debe de estar involucrado en ninguna de esas cosas. Amén. No podemos. Oh, pastor, es que usted no sabe. Mejor cállese. Pues no me voy a callar. Porque no podemos estar en pleitos. ¿Cómo nosotros nos vamos a demandar entre nosotros también? No puede andar en creyentes en pleitos. ¿Qué diría usted si mira a su pastor hoy domingo en el centro del Progreso y Oro con una bandera y un machete diciendo: ¡fuera!
presidente de la República, ¿qué diría usted a mí? ¿Soy de buen testimonio? No. ¿Tendría credibilidad de predicar el evangelio ahora esta mañana? No. No, pastor, es que usted no lo haga, lo vamos a hacer nosotros. Tampoco. Porque es el mismo Cristo que tenemos en nuestro corazón. Amén. ¿Cierto, sí o no? Amén. No podemos estar mezclándonos con el mundo. Dejemos a Dios la justicia y Dios va a hacer la obra perfecta en su voluntad, no en mi voluntad. Pero dirá, pastor, ¿de qué sí debe de ser? No, mentira, ¿dónde dice la Biblia eso? No lo dice. Todos nosotros debemos de vivir. Por eso a mí me da pesar, hermano, los policías, los militares y todo eso. Mira, nos caen mal los policías por eso. Ellos tienen su obligación de hacer las cosas, de quitarlos del medio. Están dañando físicamente nuestro país. ¿Creen que es bonito eso? En los Estados Unidos hace poco hubo una revuelta terrible por la muerte de un afroamericano por un policía. ¿Fue destituido? Sí, pero no era la gracia de llegar en todos los estados de Estados Unidos en golpear y dañar toda cosa que se encontraran en el camino. Los negocios. ¿Qué sentiría usted que yo viniera y le destruyera su negocio que viene empezando a comprar las cosas? ¿Estaría alegre, hermano? O diga yo, miren, libre, llevémonos todos de aquí. ¿Qué diría usted? ¿Eso es bueno? Dios nos da una pauta, el buen testimonio, el buen testimonio. Ahora, lo siento si alguno está molesto por eso, pero la Biblia me enseña a mí como creyente que no debemos de estar ahí, de ninguna manera. ¿Qué es lo que hace el creyente? Orar. Un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en los juzgados, sentenciándolo allá? Algunos hermanos podrían haber ido a la iglesia, en la iglesia, a los juzgados y todo. Saquen a Pedro, es nuestro miembro, él es nuestro pastor, sáquenlo. ¿Qué hizo la iglesia? Todos se comenzaron a orar y dejaron allá a Pedro solo. Pero la iglesia estaba reunida haciendo oración. ¿Y qué sucedió con eso? El Señor lo sacó adelante, Pedro. ¿Se fijan? Ese es el trabajo del creyente en esos tiempos. Pero la pandemia nos ha llevado a que nuestro amor se haya enfriado. Hemos perdido los valores y principios espirituales. Ya no nos hablamos como creyentes, como hijos del Señor. ¿Cuál? Dios quiere que nosotros testifiquemos de Él. Amén, hermano. Testifiquemos de Él. Número 2, vemos otra persona ansiosa que testifica. Es porque miren lo que hicieron ellos. Después incluían a los griegos. Miren el verso 21 dice, los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, miren, gran número creyó y se convirtió. ¿A quién dice ahí? Al Señor. Hermanos, ¿cuántos queremos ganar para Cristo el mundo? No el mundo que nos gane a nosotros. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es un cristiano ideal. ¿Se fijan ustedes, hermanos, qué difícil ser un cristiano ideal? Ahora, levante la mano. No la levante. Que me diga ahora aquí que en esta semana no se enojó en ninguna manera. Estuvo feliz toda esta semana. Alegre. No lo sé. Pero usted sí lo sabe mejor. Más que yo, que dijo, no, yo no peleo, pastor, nada que ver, yo soy bien amoroso, aquí enfrente de mí, pero en la casa, saber cómo. Hermanos, he llegado a sorprender una vez, visitaba una casa, pero yo, hay veces que me emociono, de alegría, voy a ver ahí, y de repente llego a un hogar. Pero vieran, hermanos, ese tiempo que fui con mi esposa, veo que sale a carrera el miembro. Pero a carrera, a tratar de organizar todo lo que estaba, no sé de cuántas cosas más. Pero ella ya había escuchado todo, hermano. Yo, no, ya tenía que callar. Y yo le decía a mi esposa, ve,
muchas veces nosotros perdemos nuestro buen testimonio. ¿Y cómo queremos ganar al vecino si nosotros somos los mismos que estamos siendo de tropiezo para el vecino? Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Yo les animo, amada iglesia. Queremos ver esta iglesia construida físicamente. Amén, hermanos. Amén. Entonces, demos un buen testimonio. Se van a acordar de estas palabras. Hoy día van a sentir, pastor, qué feo es. Pero hoy es importante que empecemos a ser un cristiano ideal para que Dios bendiga este lugar. Amén, hermanos. Número 3, podemos decir, hermano, un cristiano ideal. Ya vimos la primera, que no nos derrotamos. Ya vimos la segunda cualidad, que usted debe de ser ansioso por testificar del Señor. La tercera es porque es una persona dispuesta a recibir, óigame bien, dispuesta a recibir y escuchar a personas más experimentadas en el Evangelio. Óigame bien, porque usted es una persona dispuesta a recibir, a escuchar a personas más experimentadas en el Evangelio. ¿Por qué razón? Número 1 te voy a decir, porque escucharon a Bernabé. Mire lo que dice el verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de quién? De la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta ¿dónde? Era un hombre que sabía de la palabra de Dios, un hombre que era bíblico, un hombre que llevó el mensaje de la palabra de Dios, porque escucharon a Bernabé. Un movimiento tan importante de parte de la iglesia no podía escapar a la atención de la iglesia madre de Jerusalén, hermano. Y anteriormente los apóstoles habían enviado a Pedro y a Juan a supervisar el ministerio allá de Felipe en Samaria, y ahora los santos aquí de Jerusalén enviaron a Bernabé, hermano, hasta Antioquía para llevar el mensaje de Dios. Hoy Dios nos ha puesto un pastor en este lugar. Hoy nosotros debemos de tomar en cuenta, hermano, que ahora es el importante escuchar y aplicar la palabra de Dios. Escuche, ame a su pastor y déle la honra y la gloria a Dios, porque tenemos un lugar donde glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Amén. Si usted no ama a mis hijos, si usted no ama a mi esposa, si usted daña a mi esposa, si daña a mis hijos, no aman al pastor. Porque el pastor depende de su esposa, depende de sus hijos. Y esto es el círculo que debe de haber como iglesia en nosotros. Debemos de escuchar a Dios, sobre todo al líder que Dios puso en este lugar por medio del mensaje de su palabra, para que ahora entendamos y digamos esta mañana, realmente vale la pena. Ya no voy a ser ese cristiano que estoy dando mal testimonio, sino voy a ser un cristiano ideal de ahora en adelante. Voy a tomar estas cualidades para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Dios bendice su iglesia, hermanos. Dios la bendice. La selección de este delegado fue crucial, hermano, importancia cuando hablamos de Bernabé, que fue una elección sabia por varias razones. Primero, como algunos de los embajadores cristianos que iniciaron la obra en Chipre. Segundo, Bernabé era generoso y por lo tanto siempre pensaba en los demás. Tercero, ¿saben? Bernabé era un hombre caballero, compasivo. Era un hombre de sobrenombre que recibió, hermano, y el testimonio que hace ver Lucas de él era un hombre de consolación, de predicación de la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, debemos de pensar así. Yo oro al Señor que siempre nos tenga bien en nuestro vehículo para poder ser de servicio a otros. Porque así oramos con nuestra familia, le pedimos que el carro esté bien para el servicio de otros. Nunca pensamos para nosotros mismos. Pero no sé si tú estás pensando por la familia pastoral también. Cual vosotros debemos de orar los unos por los otros. Amén, hermano. Ese es ser un creyente digno. Número 2, ¿saben por qué? Porque escucharon a Pablo también. Miren el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a quién, dice ahí, y hallándole, le trajo ¿a dónde? Se fijaron. Bernabé necesitaba ayuda ahora. La tarea en Antioquía era demasiado grande para él. Esta cosmopolita metrópolis, hermanos, del habla griega, exigía los servicios de un gigante intelectual, y ese era Pablo. Tal como el exhortador
llenos del Espíritu Santo, de modo que Bernabé se fue a Tarso, a unos 185 kilómetros, hermanos, de ahí, y sobre todo al noroeste de Antioquía, para buscar a Saulo. Feliz el hombre que se da cuenta de que su limitación y está dispuesto a traer a otro asociado para llevar el mensaje de Dios y escuchar la voz de Dios a través de Pablo. Número 3, vemos otra cosa aquí. Porque escucharon a Ágabo. Miren el verso 28, también a otro trajeron. Miren el verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamando, ¿quién dice ahí? Ágabo. Otro, miren, ya son 3 predicadores. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de ¿quién dice? Claudio. Otro. Hermanos, ustedes deben de tomar en cuenta esto. Esta pandemia nos ha llevado a muchos temores y dudas. Pero hay algo importante que te voy a decir. El Señor está delante de nosotros. No te enojes. Aprendamos a perdonarnos. ¿Cierto, hermano? En la noche vamos a hablar del perdón. No debemos de odiarnos el uno al otro. Debemos de ser una familia, el cuerpo de Dios. Todos debemos de estar unidos. ¿Cuántos lo creen que así debe de ser? No podemos estar viendo a un lado ni a otro. Tenemos que estar viendo donde dice que está el Señor. Si tú estás con tu esposa medio resentido esta mañana porque no te dio café, no tomes café. No te enojes. Si no comiste la baleada que siempre te preparaba, pues no coma la baleada. Es bueno no comer mucha harina. Mire cómo me pasa a mí, por eso ya me cuesta. Es mejor darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio el Señor de estar aquí reunidos, hermanos. ¿Ustedes ansiaban volver a este lugar, hermanos? Yo deseaba estar aquí. Ahora corramos por estar aquí. ¿Qué tal que mañana ya digan, jamás se vuelven a abrir la iglesia? Estuvimos ahora, por lo menos disfrutamos en el Señor. Y mañana ya nos vamos al cielo. ¿Ya? Debemos de darle gracias a Dios, hermano, por estar aquí. ¿Saben? Yo te voy a decir algo. Dios proveyó para la iglesia hoy, para la merienda de los niños. Yo lo sabía y de repente una llamada dijo, pastor, cómprale comida a los niños. Y yo así empujando, y habrán los niños grandes también. Pues si tienen fe ustedes, probablemente que habrá para los grandes también. Pero lo importante son los niños allá. Amén, hermano. No se vayan a enojar porque los niños están comiendo y usted no comió hoy. Que sería el colmo de los colmos llegar a ese punto en nuestra vida cristiana. Sino que debemos de darle gracias a Dios por él. Hermanos, hay muchos que están pendientes de nuestra obra y oramos por ellos. Oramos que Dios bendiga grandemente a esas personas que disponen de su trabajo, porque tienen que trabajar. El dinero no se regala, hermano, se trabaja. Y poner el dinero para que se haga y se realice la obra del Señor. Debemos de darle gracias a Dios, hermano, por ello. Confiemos en el Señor. Esta semana me invitaron unas baleadas allá al barrio Guamilito, los que han ido al barrio Guamilito en San Pedro. Y me dice el hermano, bueno, pastor, vamos a comer allá. Y yo muy enojado, ¿verdad? Decía, no, yo sí vamos, le digo, con todo gusto. Y estando ahí, me meto al mercado, que hicieron bonito, después de que se quemó el Guamilito, hicieron más al extremo, un lugar bien bonito. Ay, hermano, y me dice, pastor, ¿quiere otra? Y yo lo miraba a los ojos, pero por pena no decía otra, pero me decía, aventarme otra también, deme otra, le digo. Y me tiran a otra baleada también ahí. Miren, hermano, disfruté, porque aparte apoyamos a la gente humilde que trabaja en esos lugares, de mucho arduo trabajo. Y aparte de eso, soy partidario de consumir lo nuestro, ¿cierto? ¿Sí o no, verdad? Yo creo que si tenemos negocios nosotros aquí, debemos de consumir entre nosotros, apoyarnos entre nosotros, pero somos candil de la calle, oscuridad de la casa nosotros. Le estamos dando a otros, pero menos nos estamos dando nosotros mismos. Pero lo que quiero llegar en conclusión es que
Dios puso a ese varón para que me diera alimento. Porque yo tenía gran hambre, de verdad se lo digo, tenía gran hambre. Había llegado a San Pedro desde las 4 de la mañana estaba. Y yo tenía hambre. Pero gracias a Dios apareció la bendición ahí. Y olvídese el juguito, las de paliadas así, recién salido de ese comal, que hasta se inflaban así, hermano, parecía bomba. Y dije, gracias Señor, gracias por esto, gracias. Y le digo a mi esposa, ¿y vos estás bien? Ah, rico, comé con ganas, le digo yo. Disfruté. Dios usa personas. Y gracias a Dios por ello. Su pastor comió y no vino con hambre. Se lo digo. Así trabaja el Señor. Tenga fe. Esperamos que tengamos alimento. Tenga fe. Número 4, para ir terminando. Un cristiano ideal, hermano, es porque es una persona generosa. Óigame bien. Es porque es una persona generosa en compartir con los necesitados. Qué bonito es encontrar personas que son generosas. Así como lo fueron con el pastor ese día. Generosos en darme alimento. Tal vez no sea aquel necesitado como hay muchos más necesitados que mi persona. Pero ese momento estaba necesitado porque el estómago pedía comida. Y Dios usó medios. ¿Y cómo lo hizo? Mire, número 1, vamos a decir, hermano, por la predicación que hubo ahí del hambre. Vean el verso 28, que dice aquí el pasaje, Agabo. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo que, ¿de quién dice? Demuestra, hermano, aquí que el hambre más extendida fue un rasgo del reinado de Claudio. Vino crisis a ese tiempo. Nosotros decíamos al principio de esta pandemia que no íbamos a poder comer porque la comida se gastó. En los Estados Unidos increíblemente se canceló y se gastó el papel higiénico. En nuestro país, filas inmensas porque pensábamos que era el último día que iba a existir el supermercado. Y fíjense bien, a saber de dónde sacamos tanto dinero. Y cuando decimos que no tenemos, ¿verdad? Y déjenme decirles que comimos más en esta pandemia que otros días que no hemos estado en pandemia. Observen los casos que estamos aquí al frente, ¿verdad? No miren a Juan, por favor. Miren que a mí les estoy diciendo. Vean, la crisis más bien fue de bendición para los que confiamos y creemos en el Señor con todo nuestro corazón, hermano. Usted no padeció de ninguna carencia. Sí, probablemente un bajo de salud, una separación de repente de que por trabajo y otras cosas, pero ahí están. Ahí están. Tiene su familia. Otros desean tener su familia. Démosle gracias a Dios. En este tiempo el hambre no hubo en nuestros hogares. Hubo alimento, hermano, en abundancia. Y número 2, por ganar favor frente a los prejuicios en contra de ellos. Miren, ganar ese favor frente a los prejuicios en contra de ellos. Ven el verso 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, mire, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. ¿De quién dice? Se fijaron los discípulos que habla en el versículo 29 en Antioquía. Cada uno conforme a lo que tenía, literalmente así, hermano, así como tenía en abundancia, determinaron enviar socorro, dice el pasaje, a los hermanos que habitaban en Judea. De esta manera compensaban con los bienes materiales tan necesarios a sus hermanos judíos que le habían hecho partícipe de las bendiciones espirituales, hermanos, del Evangelio. Hermano, la ayuda fue llegada a su hogar. Miren, hermano, yo comí en esta pandemia huevos de gallina india, como ustedes no tienen idea. Es increíble. Por eso soy más fuerte y no le hago ¿qué? Y de buena comida. Dios bendijo. Comí también gallina india. Yo comí gallina india. Y aparte de eso,
siempre hubo alimento en mi casa. Chorizo de cerdo. Hermanos que me llamaban el pastor, ¿quiere esto? ¡Ja! Solo me decían, ¿quiere esto? Pídese. ¡Bum! Salía mi carro para allá. Dios proveyó y lo más triste, como no se podía salir por el número más exigente, yo volteé a ver si miraba a nuestro hermano Sandro, a ver si estaba ahí. Ah, ya la policía me va a ayudar, decía. Sí, me detenía. Dios abrió puertas, hermanos. La ayuda fue enviada a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, hermano, como dice el verso 30. Y esta fue una acción sabia que estrechó los lazos entre los hermanos de la iglesia gentil de Antioquía y la judía en Jerusalén. Eso nos hace unirnos, hermanos, cuando compartimos los unos por los otros, cuando estamos pendientes los unos por los otros, cuando oramos los unos por los otros y deseamos lo mejor los unos por los otros. Por eso, hermanos, concluyo diciendo esta mañana: las cualidades de estos cristianos le prepararon para ser el eje de la expansión del evangelio hasta lo último de la tierra. Su ejemplo es un desafío, hermanos, para nosotros. No te desanimes. Toma estas cualidades como creyente y verás lo que Dios va a hacer por nosotros. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Pero toma en cuenta esto ahora. Y tiene razón la palabra de Dios. Yo no la tengo la razón, la tiene la palabra de Dios. Yo obedezco lo que la palabra de Dios nos dice. Haz caso de esto y verás que Dios se va a manifestar grandemente. Nos va a ayudar a salir adelante. ¿Cuánto lo creen? Toma en cuenta esto. No te enojes. Sí, gózate en el Señor. La paz, como decía ayer en el evangelismo, la paz solo va a encontrarse en Cristo Jesús. Los placeres de este mundo no te va a dar paz. Jesucristo sí te la va a dar. Yo no soy nadie para juzgarte, pero tú vete a través del espejo que es la palabra de Dios. ¿Qué cambios debemos de hacer en nuestras vidas? Y Dios va a obrar en tu vida. Ánimo, iglesia, yo les amo con todo mi corazón. Querido hermano y amigo que nos están viendo también, solamente en Cristo somos más que vencedores. Y por medio de Jesucristo vamos a ver resultados en nuestras vidas. Empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, de conducirnos, y miremos al Señor como el primer lugar de nuestras vidas. Iglesia, el tiempo es corto y el Señor puede venir hoy mismo o mañana. Dejemos a Dios ser el primer lugar en nuestra vida. No te molestes con tu pastor. Yo quiero lo mejor para tu vida. Solamente. Yo deseo que tú seas bendecido, pero tú y yo hagamos lo mejor para el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor. Perdónanos si hemos dicho cosas que no te agradan. Dejamos en tu mano nuestras vidas, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están a través de las redes. Que seas tú el centro de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Hoy a las 5:30 nos estaremos viendo y estaremos presentes en este mensaje de evangelismo. Recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Muy buenos días.